Amigos de ciberperiodismo, estamos tratando de desentrañar todo este conflicto en el que estamos sumergidos permanentemente y ahora mucho más todavía a partir de la pandemia. Yo honestamente no alcanzo a entender la pasión que tiene tanta gente en decir que esto no es cierto, que no está pasando, que no hay gente enferma, que es toda una mentira, que lo que pasó en Italia no pasó, que lo que pasó en España no pasó, que lo que pasó en Estados Unidos no pasó. Y la verdad es que vamos a buscar la palabra de quien sabe. En este caso lo tengo en línea acá por Skype a un sociólogo. Bueno, si ya no sabe un sociólogo, ¿quién va a saber? Pero vamos a hablar con César Gómez, que es sociólogo en primera instancia, para ir tratando de ver por qué tomamos posiciones tan férreas muchas veces y nos aferramos curiosa y justamente a posiciones que por ahí escapan a toda nuestra posibilidad de entendimiento inclusive. Pero bueno, lo tengo acá César. Hola César, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy tratando de entender un montón de cosas que por ahí digo, un sociólogo la tiene mucho más clara que la mayoría de la población. Entender todas estas cuestiones casi cuasi pasionales que hay, que sí, que hay una pandemia, no que no hay una pandemia, la negación, la afirmación, la gente que trata de tomar lo que hay para analizar si es cierto o no es cierto, si conviene la cuarentena o no. Todas esas cosas. Pero bueno, básicamente, la mirada tuya, un profesional en la sociología de este contexto de pandemia, que es la primera vez que te pasa, obviamente. Sí, bueno, eh, sí, yo lo primero que diría es que eh, estamos en una situación que no es normal desde ningún punto de vista. Ya llevamos varias semanas de cuarentena, de encierro, ya estamos un poco acostumbrados a esta situación y hemos tratado de seguir con nuestras actividades cotidianas, pero me parece que todos sabemos que esto no es una situación normal. Yo sigo trabajando en la facultad, estamos con clases virtuales, seguimos escribiendo, produciendo, pero somos conscientes de que una situación muy excepcional. Ujú. Eh, Ahora, yo creo que muchas de las cosas que están pasando ahora eh, no son novedosas, sino que en el contexto de la pandemia se han exacerbado, pero ya venían ocurriendo. Eh, Ajá. por decir un ejemplo, ¿no? La manera en que nosotros nos vinculamos con la información. El problema de toda la temática que tiene que ver con las denominadas fake news es una Sí. discusión que se viene dando hace tiempo. En este contexto, donde todos, por lo menos los que tenemos la posibilidad en nuestras casas de mantenernos conectados y mantenernos informados, estamos sometidos también a unas condiciones de hiperconectividad y de bombardeo de información que nos pone en una situación mucho más vulnerable que antes. Pero es una problemática que ya Ujú. existía previamente, en relación a otros Esta, temas también. esta información, esta cantidad enorme de información que no alcanzamos a procesar, podría ser parte del problema entonces, porque lo que me llama la atención es que habiendo antecedentes tan graves como los de España, como los de Italia, yo tengo contactos directos con gente en Lombardía, en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos y demás, hay mucha gente, con eso mucha es al nivel de que me preocupa la cantidad de gente que niegue lo que está pasando, que directamente te dicen que todo eso es mentira, que nos están vendiendo algo para mantenernos encerrados. Y la pregunta tiene que ver con, eh, ¿se maneja a la gente con la información y con miedo? Eso lo sabemos, pero hay gente que pueda pensar por sí mismo que como un acto de negación para no decirlo de una forma, a ver, no tener que lidiar con un problema tan grave, es decir, para no afrontar que realmente hay una pandemia que mató a tanta gente, uno dice, no, no, es cierto, no, no es cierto lo de la pandemia, es cierto lo que me dicen que no muere nadie y que no hay pandemia. ¿Puede pasar Sí, eso? sí, y de hecho, insisto con lo que te decía antes, en relación a otros temas venía sucediendo también. No Ujú. puntualmente con la pandemia lo que hizo fue como exacerbar todo porque estamos hablando de justamente una problemática que tiene dimensiones mundiales, que es trágica porque hay muertes y eh, Ujú. eh,
Pero me parece que la dinámica es la misma que ocurre frente a otros temas en nuestra vida cotidiana. Nosotros en nuestra vida cotidiana nos manejamos con un cúmulo de información, usamos lo que nos sirve para desenvolvernos en nuestras actividades diarias. Ese conocimiento es un conocimiento que lo vamos recabando a partir de nuestra experiencia y en ese sentido es útil. Pero es útil y al mismo tiempo tiene limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con cómo se genera. Se genera desde nuestra propia experiencia. Entonces, yendo al ejemplo de la pandemia, ¿no? Es comprensible cierta tendencia a pensar de que a mí no me va a pasar. De que lo veo por la televisión, le pasa a otros. Mientras no le pasa a alguien muy cercano, no le pasa a uno, no termina de dimensionar el alcance de eso. Y eso tiene que ver con la discusión que ahora se ha instalado nuevamente, por lo menos en algunos ámbitos intelectuales, ¿no? Acerca de cuál es el lugar que le damos al saber experto. Porque en estas últimas semanas no hay duda de que los expertos han ocupado un lugar del cual habían sido desplazados en otros momentos, ¿no? Ahora pareciera ser que los expertos están empoderados y son los que tienen la potestad de poder direccionar cuáles son las estrategias que tenemos que adoptar para contrarrestar este problema. Ahora, el conocimiento experto muchas veces no alcanza en sí mismo, no alcanza con saber, no alcanza con conocer la verdad. Uno puede tener una hipótesis ampliamente en el ámbito científico, ¿no? Muchas veces una hipótesis está ampliamente refutada y eso no quiere decir que uno la abandone, porque se ponen en juego otras cuestiones que tienen que ver no solamente con la evidencia empírica, sino con que hay verdades, hay conocimientos que nosotros poseemos que los tenemos encarnados muy profundo, que nos constituyen como individuos, como sujetos. Quizá eso no es racional, pero forma parte también de lo que somos y es importante, me parece, en todo caso, como aporte, tener en cuenta que es una forma de conocimiento que es útil, pero que tiene sus límites. El sentido común, digamos, uno lo plantea siempre como el ABC en el pensamiento sociológico, ¿no? Para construir un conocimiento riguroso, sistemático, metódico sobre la realidad social, lo primero que hay que hacer es dudar del sentido común, ponerlo en crisis, empezar a pensar que todas las cosas que nosotros damos por sentadas en nuestra vida cotidiana merecen ser discutidas, pueden ser de otra manera. ¿Por qué pueden ser de otra manera? Porque vivimos en un mundo social donde entramos en contacto con otros, y esos otros tienen experiencias que son distintas de las nuestras, experiencias de vida, trayectorias, condiciones de existencia, que hacen que sea muy difícil evaluar los comportamientos tomando la propia vara de medida, que es la de la propia experiencia, ¿no? Y claro, eso es algo que en estos días es una preocupación que a mí forma parte de mi profesión, ¿no? Porque soy sociólogo y tengo un compromiso con esa forma de pensamiento. Pero en estos días sí me preocupa porque me parece que hay como ciertas lógicas que se están instalando cada vez con más fuerza y que tiene que ver con una forma de pensamiento que busca la unanimidad, donde es muy fácil juzgar a los demás con la propia vara de medida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, las primeras semanas cuando empezó la cuarentena, todas las discusiones acerca de la gente que no respeta la cuarentena. Sí. ¿No? ¿Cómo puede ser? Yo estoy guardado en mi casa, me asomo al balcón y veo el tránsito, veo gente sin barbijo, y muchas veces ese tipo de observaciones con una carga evaluativa, con una carga moral muy fuerte, ¿no? Como desautorizando el comportamiento de los demás, cuando en realidad
es algo de lo que conocemos muy poco. Yo a veces converso con mi hijo ese tema, ¿no? Por ahí cuando tenemos que salir para cubrir algunos trayectos con la casa de la madre, él va observando, va con el barbijo puesto y me dice, mira papá, ese no tiene el barbijo. ¿Cómo puede ser? No se cuidan. Mirá toda la gente que hay por la calle. Y ahí es todo un desafío eso, ¿no? Porque por ahí yo trato de ir de a poco sugiriéndole la posibilidad de que hay otras formas, ¿no?, de experiencia que son muy distintas de las propias, que a veces resulta difícil aceptarlas porque nos resultan muy ajenas. Pero por ejemplo, esto la experiencia la experiencia individual, ¿a eso te refieres? ¿La experiencia de la vida de cada uno de esos que van sin o con barbijo en la calle? Estoy hablando por ejemplo, de la gente que circula por la calle hoy, que muchas veces es un motivo de preocupación y de alarma entre muchos en la ciudadanía, pero que muchas veces no se tiene en cuenta que para que nosotros podamos estar cumpliendo con la cuarentena de manera estricta en nuestras casas, necesitamos que mucha gente salga. Claro. Así de sencillo. Necesitamos que salga mucha gente. Del mismo modo que las condiciones materiales de vida de mucha gente son muy distintas de las que tenemos en nuestras casas. Y sí, hay gente que va a salir, trabajar, ganarse unos mangos en el día a día porque no tiene ahorro. Nosotros vivimos sin capacidad de ahorro, mucha gente abandonada por el Estado, eso lo venimos diciendo también acá en Ciberperiodismo. Está clarísima cuál es la posición. Quiero volver a algo que decías antes para citar un ejemplo, porque me gusta dejar ejemplos para que quede claro. Por ahí si me decís, no vale el ejemplo, no vale. Pero vos decías el rol del experto, ¿no? Si yo me siento un poco mal del estómago y mi abuela me dice, tomate un té de tilo, mi abuelo me dice, no, si te tomas un trago de caña se te va a pasar. O otro amigo me dice, no, eso con un alical se te pasa. Y viene un médico y me dice, mirá, eso es apendicitis. Si vos no te operás mañana o pasado, se convierte en una peritonitis y te morís. Ahí está el experto, el que sabe. Hay que aprender a entender y hacerle caso al que sabe. Es más o menos, es lo que querías decir, ¿no? Eso es. Sí, nosotros tenemos un problema con eso. Generalmente empezamos los cursos de sociología en la facultad discutiendo ese punto. ¿Cuál es el problema? De que el ejemplo del médico es un buen ejemplo, pero lo tenemos que pensar por contraste con lo que nos pasa en otras disciplinas, sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas. Y el problema tiene que ver con cómo opera el sentido común. Cuando a vos el médico te dice, vas a una consulta médica, te duele el estómago y te da una receta, a vos no se te ocurre cuestionarlo porque vos le atribuís al médico un saber experto y probablemente utiliza algunos términos que vos no conocés, que no tenés ni idea de a qué se refieren, y confías en la experticia. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente trasladamos eso a una problemática sociológica y lo trasladamos a la discusión acerca de, vamos a decir, la situación ahora en las cárceles, que está atravesada por discusiones que tienen que ver con los derechos humanos, con cuestiones también de cómo ponerle freno a la pandemia. Ahí es un poco más difícil el asunto, porque de repente empezamos a hablar sobre temas que para el conjunto de la ciudadanía resultan familiares. Empezamos a hablar de delincuencia, empezamos a hablar de inseguridad, y ahí es más difícil que un hombre, una mujer de a pie esté dispuesto a depositar la confianza en el saber experto, en escuchar a los expertos. Ahí surge la desconfianza. ¿Pero por qué? Porque entran a colisionar distintas formas de conocimiento. El sentido común disputa el conocimiento experto. A un médico es mucho más fácil, es difícil discutirle. No sé si se entiende eso. Está clarísimo. Claro, el médico es mucho más difícil discutirle, aparte como vos sentís en tu cuerpo que estás mal y necesitas que te cure, vas a confiar en el médico. Pero por ahí cuando estás hablando de los problemas en las cárceles, de tipos que nunca viste, que sabés que están ahí, que les tenés bronca porque son lo peor de la sociedad, porque eso te dijeron, y ahí comienzan todos estos conflictos que claramente lo estás describiendo. Es decir que, a ver si lo llevo a un extremo, por ahí yo me voy de un extremo, pero estamos llevando también en la cuestión pandémica
una suerte de grieta, podríamos decir, de uno que se pone a un lado, otro que se pone del otro, y que construyen un relato creíble y con un montón de datos confirmables también desde ambos lados? Sí, no sé, yo no lo... Sí, la lógica de la grieta ahora está permeando todo, ¿no? Lo permea todo. Yo ahora no lo veo tan así, sino que me parece que a mí lo que más me preocupa en esta situación de pandemia, y esto lo digo, eh, es un arma de doble filo, ¿no? Porque no lo digo tan convencido, pero sí me preocupa que la cuestión del conocimiento experto y la cuestión de la voz de la autoridad se ha convertido en algo casi unánime. Ajá. Y en todo caso, cuando hay disputas, esas disputas se generan porque empiezan a aparecer otros actores que construyen, digamos, versiones alternativas, pero en base a la misma lógica. Estoy pensando, por ejemplo, en los cacerolazos de los últimos días, a propósito de la situación de los presos. Sin duda, hay un descontento en una parte de la población que creo que tiene que ver con la situación de la cuarentena, ¿no? Estamos sometidos a condiciones que generan mucho estrés. O sea, no se trata solamente de discutir si los presos tienen que salir o no. Estamos sobrellevando de una manera difícil el encierro. Y está el papel de los medios de comunicación. No hay duda de que los medios de comunicación en ese episodio puntualmente han jugado un papel decisivo en lo que fue el último episodio del cacerolazo, difundiendo incluso muchas veces noticias falsas sobre liberación de presos. Y de esa manera activan un mecanismo en la población que tiende justamente a generar una polarización. Pero ¿cómo se activa? Se activa justamente, digamos, en un vínculo que es vertical, ¿no? De los medios de comunicación con la ciudadanía. No hay posibilidad de poder tener diálogo en un nivel más transversal. A mí lo que me preocupa es eso, que estamos cada vez más en esta situación de la cuarentena metidos en una lógica en la que pareciera ser que estamos subordinados a la voz de la autoridad. ¿Sí? Así es. Digo, bueno, sí. está claro. Cierro con un pequeño análisis mío, porque cuando te decía de estas dos grietas nuevas, porque, claro, hay expertos que están explicando y trabajando y contándote por qué tenés que quedarte en tu casa, y también aparecen otros expertos porque te llegan los videos de YouTube, este es el experto, mira, este es un capo máximo médico de la Universidad de Georgetown y otro de no sé dónde, que saben, y en función de esos dos relatos poderosos hay todo un conflicto, para mucha gente en serio un conflicto. Entonces yo te pido para terminar la nota y no usar tu tiempo, ¿qué le decimos hoy a un ciudadano? Porque tenemos los que ya están de un lado y los que están del otro, que no se van a mover de ahí. Pero después tenés un montón de gente que quiere entender y quiere saber realmente qué es lo correcto, qué es lo que tiene que hacer. Y no te lo estoy pidiendo como si vos te estuviese ahí arriba una suerte de semidios diciendo no, hay que hacer esto y esta es la solución, sino qué herramientas le da un sociólogo a un tipo común como yo, como cualquiera de los que está mirando, para tratar de entender qué es lo que tiene que tomar de lo que ve, cómo tiene que empezar a construir su propia realidad, si es que se puede ayudar de esa forma. Sí, en primer lugar, una recomendación que ya está circulando desde el principio de la cuarentena, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con este bombardeo de información que estamos recibiendo, tratar de procurar en la medida de lo posible de que la información que uno recibe tenga una fuente identificable. Y si es una fuente oficial, yo sé que esto también es discutible, pero me parece que en este punto, si es una fuente oficial, mejor. Después es un poco más complicado a veces separar la paja del trigo, porque a veces uno se encuentra con noticias que parecen avaladas por una autoridad científica y empieza a leer dos párrafos y te das cuenta de que en realidad no aparece mencionada la fuente, se nombra una universidad que es totalmente desconocida, ignota, y eso, pero eso ya le da como cierto aura
academicista, y entonces eso genera verosimilitud. Entonces, es buscar las fuentes oficiales, principalmente, ¿sí? Y en este momento yo, digamos, tengo que decir, y me parece que hay que resaltarlo, el manejo que está haciendo de la información, hoy por hoy, el gobierno nacional es bien interesante. En las conferencias de prensa, cómo están pensadas, con la participación de representantes de distintas áreas, que siempre tienen algo para aportar. Los análisis con las fuentes de información a las que todos podemos recurrir. Eso es un ejercicio que es arduo, pero que es necesario justamente para filtrar un montón de información que directamente no es de muy mala calidad y que muchas veces está pensada justamente para producir un efecto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, lo que como sugerencia es tratar de ejercitar un poco más la duda, pero no la duda del tipo piola que piensa que todo lo quieren cagar, ¿no? Para decirlo mal y pronto. No esa duda, o la duda que te lleva a tener otro tipo de convicciones que también son bastante peligrosas, ¿no? La de suscribir a cualquier teoría conspirativa, ¿no? Nos están queriendo engañar, no nos quieren mostrar la verdad. Sino la duda de permitirse pensar que las cosas pueden ocurrir de una manera distinta a como uno está acostumbrado a pensarlas, ¿no? Que hay otras formas de experiencia y tratar de ser lo más, sobre todo en este momento, lo más piadoso posible con el prójimo. Yo te diría, eso se resuelve con el ejercicio de la empatía, ¿no? Tratar de ser más empáticos. Pero la empatía también tiene sus límites, porque la empatía a la sociología no le sirve mucho, porque la empatía, ¿cuál es el límite que tiene? Nosotros podemos ejercitar la empatía en la medida en que el otro es un semejante, ¿no? Cuanto más profundidad tenemos con el otro, es más fácil sentir empatía, ¿no? Es más fácil para nosotros, profesionales de clase media, aplaudir a los médicos, ¿no? Empatizamos fácilmente. Ahora, ponerse en lugar del otro también en los casos en los que la empatía es difícil. Cuando no entendemos el comportamiento del otro y tendemos a pensar, ¿pero qué tiene esta gente en la cabeza? ¿No? Pensar que quizá sus condiciones hoy de vida se han visto drásticamente trastocadas con la situación de la cuarentena. Ya antes de la cuarentena eran muy distintas de las nuestras, y tratar de suspender el juicio. Suspender el juicio para no avanzar en una escalada, justamente es lo que más me preocupa, en la que todos estamos como en este momento interpelados para juzgar al otro, para opinar acerca de lo que hace el otro. Exactamente. Y en todo caso, para hacer eso, anteponer un ejercicio reflexivo de pensar que hay otras formas de experiencia. Eso no significa avalarlas, por supuesto, porque uno puede igual mantener polemizar con eso, mantener una diferencia. Pero entender por qué se va. Entender por qué. Tratar de entender el porqué, de que son condiciones muy diferentes a veces por las que transitamos nosotros en nuestra experiencia individual. Muchísimas gracias por la nota, muy amable. Gracias a vos, José. Bueno, agradezco a César la deferencia de atender los 20 minutos de su tiempo, es docente universitario, un gran profesional, y vamos a seguir nosotros desde Ciberperiodismo y en este contexto de cuarentena. Yo creo que lo que está pasando pasa, yo no creo. Es más, los invito a los que hablan del nuevo orden mundial a que me manden un video. Cuéntenme qué es ese famoso nuevo orden mundial, el terrible nuevo orden mundial, porque convengamos que el mundo va cambiando y hay nuevos órdenes y hay nuevos poderes y hay países que van creciendo y otros que van hacia atrás, como nosotros. Todo va cambiando, hay un nuevo orden permanentemente, pero alguien convirtió el nuevo orden mundial en una cosa fantasmagórica. Así que los invito a esos, a que me expliquen a ver qué es lo que
lo que quieren contarnos, qué es lo que creen que puede llegar a pasar. Pero repito, agradezco a César y seguiremos, no sé, con psicólogos, con psiquiatras hablando para entender por qué tanta pasión en mantener posiciones absolutamente encontradas en un contexto de una gravedad que nunca vivió la humanidad. Al menos nosotros no la recordamos, no la hemos vivido. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chao.